Mi madre irrumpió en mi casa mientras yo estaba enferma en la cama. Voy a tomar el control. Tú no puedes manejar esta casa de todos modos. Bajé las escaleras y dije con calma, disfruta tu nueva residencia, mamá, es posada. Mi madre contrató a un cerrajero para que irrumpiera en mi casa y la reclamara como suya. Forzaron la puerta, esperando la victoria, pero lo que les esperaba dentro los detuvo en seco, convirtiendo la confianza en puro y silencioso miedo. Entonces, sonreí y dije, bienvenida a casa, mamá. Disfruta tu nueva residencia esposada. Estaba sentada en el frío suelo de azulejos de mi baño, aferrando un paño a mi frente cuando apareció la primera notificación en mi teléfono. La gripe me había golpeado fuerte 3 días antes. Fiebre, escalofríos, dolores en las articulaciones, el tipo de enfermedad que te hace sentir como si tu propio cuerpo se hubiera vuelto contra ti. Apenas había podido mantenerme de pie el tiempo suficiente para hacer una taza de té, y mucho menos para seguir el constante sonido de mi sistema de seguridad del hogar. Pero esa noche, el sonido atravesó la niebla de mi fiebre como una cuchilla. Mi aplicación de seguridad me estaba alertando. Movimiento detectado en la puerta principal. Me arrastré para ponerme de pie, mis músculos gritando en protesta, y entrecerré los ojos hacia la pantalla. La cámara mostraba 2 figuras de pie en mi porche delantero. Uno era un hombre con uniforme de trabajo que llevaba una caja de herramientas. La otra, se me heló la sangre a pesar de la fiebre que me quemaba, era mi madre, Brenda. Estaba de pie con los brazos cruzados, la barbilla levantada con esa familiar expresión de autoridad engreída, señalando mi puerta principal y dándole instrucciones al hombre. Observé, temblando, no por la enfermedad, sino por algo mucho peor, mientras el hombre se arrodillaba y comenzaba a trabajar en mi cerradura. Mi madre había contratado a un cerrajero para que irrumpiera en mi casa. La traición fue peor que la propia fiebre. Me quedé mirando la pantalla lo que pareció una eternidad. Mi mente corría a través de 1000 pensamientos a la vez. Mi madre. Mi propia madre. De pie en mi porche a las 9 de la noche, pagando a un hombre para que irrumpiera en el hogar por el que había ahorrado 5 años, renovado 3 años e innumerables noches sin dormir protegiendo. El hogar que era mío legalmente, moralmente y en todos los sentidos importantes. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por el feed de seguridad. Las cámaras que había instalado, equipo de última generación, los mismos sistemas que recomendaba a mis clientes todos los días como consultora de seguridad del hogar, capturaron todo con un detalle impecable. La cara del cerrajero, los gestos de mi madre, el momento exacto en que la cerradura se abrió con un clic y ella se acercó a la manija con una sonrisa triunfante. Pero mi madre había olvidado una cosa crucial. Yo no era solo una propietaria. No era solo una hija. Era la mujer que había dedicado toda su carrera a aprender a anticipar amenazas, a superar a los intrusos y a proteger lo que era suyo. Y me había estado preparando para este momento mucho más tiempo de lo que ella se dio cuenta. Dejé el teléfono en el mostrador del baño y respiré larga y lentamente. La fiebre aún hacía estragos en mi cuerpo, pero un nuevo tipo de calor se estaba acumulando en mi pecho. Un fuego que no tenía nada que ver con la enfermedad y todo que ver con la mujer que me había dado la vida y ahora intentaba robármela. Mi teléfono zumbó de nuevo. Un mensaje de texto de mi madre. Cariño, no te preocupes por la casa. La cuidaré bien. Siempre estuviste demasiado enferma para manejar algo tan grande. De todos modos, descansa, mamá. Leí el mensaje 3 veces. Cada vez, las palabras se asentaron más profundamente en mis huesos como hielo. No solo estaba irrumpiendo. Lo estaba anunciando. Me estaba diciendo a la cara que estaba tomando mi casa y esperaba que lo aceptara. Ella siempre había operado de esta manera. Audaz, descarada, convencida de que su autoridad como mi madre le daba derecho a controlar lo que quisiera. Pero habían olvidado una cosa crucial. Levanté mi teléfono, abrí una segunda aplicación, una que controlaba un conjunto muy diferente de sistemas dentro de mi casa, y comencé a prepararme. Para entender por qué mi madre se sentía con derecho a mi hogar, hay que entender la historia entre nosotras. Brenda siempre había visto mis logros no como míos, sino como extensiones de sí misma. Cuando me gradué con las mejores calificaciones en justicia criminal, les dijo a todos que era porque ella me había empujado a tener éxito.
Cuando conseguí mi primer trabajo en una empresa de seguridad, lo llamó el logro de la familia. Y cuando compré esta casa, una hermosa colonial de 3 dormitorios en una calle tranquila con un amplio patio trasero, dijo las palabras que debieron haberme advertido. Esa casa debió haber sido mía. La encontré primero, ¿sabes? Pasé por ella hace años y le dije a tu padre que deberíamos comprarla. En cierto modo, siempre ha sido mía. Me lo tomé a risa en ese momento. Ese fue mi error. Durante más de 30 años, le había dado a mi madre todo. Le pagué sus cuentas cuando mi padre se fue y ella no tenía ingresos. Le cubrí sus gastos médicos, los pagos de su coche, incluso los impuestos de propiedad de su propio pequeño condominio cuando se atrasó. Lo hice sin quejarme, sin llevar la cuenta, porque eso es lo que hacían las hijas. Eso es lo que creía que debía hacer un hijo amoroso. Y luego estaba Marcus, mi hermano menor, el niño de oro que no podía hacer nada malo a los ojos de Brenda. Marcus tenía 38 años, estaba desempleado la mayor parte del tiempo y vivía gratis en el condominio de nuestra madre. Nunca contribuyó con $1 a sus gastos. Nunca asistió a una sola cita médica. Pero él era a quien ella llamaba su orgullo y alegría, mientras que yo era a quien llamaba cuando necesitaba algo. La verdadera antagonista de esta historia, sin embargo, la que orquestó todo, era la propia Brenda. A los 65 años, mi madre había perfeccionado el arte de la manipulación hasta convertirlo en algo casi elegante en su crueldad. Tenía la apariencia de una mujer que nunca había trabajado un día en su vida. Pelo plateado perfectamente peinado, uñas manicuradas, bolsos de diseñador que compraba con el dinero que yo le había dado para necesidades. Se había autodenominado entusiasta de los bienes raíces en los últimos años, un título que se otorgó a sí misma después de asistir a un puñado de seminarios de fin de semana en un centro comunitario local. No tenía licencia, ni credenciales, ni conocimientos reales. Pero tenía ambición, el tipo de ambición que proviene de un sentido de derecho sin fondo. Y tenía sus ojos firmemente fijos en mi casa. Había comenzado sutilmente meses atrás. Ella visitaba y comentaba los suelos de madera, pasando los dedos por la veta y diciendo, estos valen una fortuna, ¿sabes? Se paraba en mi cocina, admirando las encimeras de granito, y murmuraba, esta es exactamente la cocina que siempre he merecido. Caminaba por mi patio trasero, con los brazos extendidos, y susurraba, no puedes verme sentada aquí cada mañana con mi café. Luego comenzaron las preguntas. Preguntas sobre la escritura, preguntas sobre mi testamento, preguntas sobre si había documentado correctamente mi propiedad, si tenía alguna contingencia en caso de que me pasara algo. Las preguntaba con una sonrisa, siempre con una sonrisa, la misma sonrisa que usaba cuando estaba a punto de pedir dinero. Y ahora, de pie en mi porche a las 9 de la noche con un cerrajero contratado, esa sonrisa fue lo último que vi antes de que abriera mi puerta principal y entrara. Pero había olvidado una cosa crucial. Yo sabía que venía. Lo había sabido durante semanas. Y la casa en la que entraba no era el objetivo vacío y vulnerable que ella esperaba. Era una trampa cuidadosamente diseñada, meticulosamente tendida y que la esperaba con los brazos abiertos. La verdad era que me había estado preparando para este momento durante meses. No porque quisiera creer que mi propia madre caería tan bajo, sino porque la conocía. Había pasado 42 años estudiando a Brenda, la forma en que un marinero estudia el mar, aprendiendo los patrones, las mareas, las tormentas repentinas que aparecían de la nada. Y cada instinto que tenía, cada alarma profesional y personal en mi cuerpo había estado gritando durante semanas que ella estaba tramando algo. Había comenzado con las consultas de cerrajería. Hace 3 semanas, un colega mío, Dan, que dirigía un negocio de cerrajería en el centro, me llamó de la nada. Evelyn, ¿perdiste tus llaves o algo así? Porque una mujer llamada Brenda llamó a mi tienda preguntando por un cambio de cerradura en tu dirección. Dijo que era tu madre y que lo habías autorizado. Se me había helado la sangre entonces también. Le dije a Dan que rechazara el trabajo, le di las gracias y me senté en silencio durante mucho tiempo después. Luego comencé a hacer llamadas. Contacté a otros 3 cerrajeros en el área, les di mi dirección y el nombre de mi madre, y les pedí que señalaran cualquier solicitud. 2 de ellos confirmaron que una mujer que coincidía con la descripción de Brenda ya había llamado,
afirmando que era la anciana madre de la propietaria que había sido encerrada por su hija desagradecida y necesitaba una entrada de emergencia. Esa noche, instalé cámaras adicionales. No solo afuera, sino dentro de la sala de estar, el pasillo, la cocina, cada ángulo cubierto, cada feed grabado en un servidor basado en la nube del que mi madre no sabía nada. También instalé una cerradura inteligente secundaria en el interior de la puerta principal, una que podía activarse de forma remota, atrapando a cualquiera que entrara hasta que yo decidiera liberarla. Luego llamé a la oficial Davis. La oficial Rachel Davis era una veterana de 15 años de nuestro departamento de policía local y alguien con quien había trabajado en numerosas consultas de seguridad a lo largo de los años. Teníamos una relación profesional basada en el respeto mutuo. Y cuando la llamé y le expliqué la situación, escuchó sin interrupción. Evelyn, ¿me estás diciendo que tu madre está planeando entrar en tu casa? Me preguntó, con voz mesurada pero preocupada. Le estoy diciendo que ya ha intentado contratar a 4 cerrajeros. Es solo cuestión de tiempo antes de que encuentre a uno que no haga preguntas. Y cuando lo haga, quiero que conste que no autoricé la entrada. Quiero que se documente que ella no tiene derecho legal a estar en mi casa. La oficial Davis acordó presentar un informe preliminar. También acordó, después de que le expliqué mi plan en detalle, estar en espera la noche que sucediera, porque ambas sabíamos que no era cuestión de si. Era cuestión de cuándo. También llamé a mi abogada, Patricia Holloway. Patricia había manejado la compra de mi casa y había visto de primera mano cómo Brenda había intentado inmiscuirse en la transacción, exigiendo ser agregada a la escritura, insistiendo en que la casa se colocara en un fideicomiso familiar con ella como fideicomisaria. Patricia había rechazado suave pero firmemente cada intento y después, me había apartado y dicho, Evelyn, tu madre va a ser un problema. Recuerda mis palabras. Ahora, sentada en mi baño con la fiebre haciendo estragos en mi cuerpo y mi madre en mi feed de seguridad, abriendo mi puerta principal, activé el plan. Abrí la aplicación y activé la cerradura inteligente interior. La puerta principal se cerró detrás de mi madre y el cerrajero con un clic suave y decisivo que pude escuchar incluso a través del audio de la cámara. Luego llamé a la oficial Davis. Ya está dentro, dije, con voz firme a pesar de los escalofríos que recorrían mi cuerpo. La fase 1 está completa. ¿Está dentro? Estoy a 5 minutos, respondió Davis. No te enfrentes a ella sola, Evelyn. Espera por mí. No estaba sola. No había estado sola en semanas porque, además de las cámaras y las cerraduras, también había contratado a un investigador privado llamado Frank Mosley. Frank era un detective jubilado con reputación de meticulosidad, y le había dado una tarea simple. Investigar las actividades recientes de mi madre. Lo que había descubierto había confirmado todos los miedos que había tenido. Brenda había estado investigando las leyes de posesión adversa, esos oscuros estatutos legales que permiten a alguien reclamar la propiedad de una propiedad si ha vivido en ella de forma abierta y continua durante un cierto número de años. Había estado publicando en foros en línea haciendo preguntas sobre cómo establecer la residencia en una casa que pertenecía a un miembro de la familia. Incluso había consultado con un paralegal de mala reputación, no un abogado, sino un paralegal que aparentemente le había aconsejado que si podía entrar a la casa, cambiar las cerraduras y establecer que vivía allí, eventualmente podría reclamarla. Frank lo había documentado todo. Capturas de pantalla, publicaciones en foros, recibos de la oficina del paralegal, un rastro de papel que se extendía durante meses, todo lo cual apuntaba a una conclusión innegable. Mi madre había estado planeando sistemáticamente robar mi casa. Y ahora estaba de pie en mi sala de estar, mirando directamente a una cámara que aún no había notado con un cerrajero a su lado y una mirada de triunfo absoluto en su rostro. Puse el feed en vivo en mi teléfono y observé. Observé cómo miraba alrededor de mi casa, la casa que había decidido que era suya, y asintió con satisfacción. Observé cómo el cerrajero dejaba su caja de herramientas y sacaba una cerradura nueva, esperando claramente cambiarla en el acto. Observé cómo mi madre sacaba un pequeño sobre de su bolso y comenzaba a colocar fotografías de sí misma alrededor de mi sala de estar, en la repisa de la chimenea, en la mesa auxiliar junto a la foto de la escuela de mi hija. Estaba montando la casa, haciéndola parecer que vivía allí. La audacia me dejó sin aliento, pero había olvidado una cosa crucial. Yo estaba mirando.
Estaba grabando, y en aproximadamente 4 minutos, la oficial Davis iba a cruzar esa puerta con refuerzos y el esquema cuidadosamente construido de mi madre se iba a desmoronar a su alrededor como un castillo de naipes en un huracán. Me levanté del suelo del baño, me apoyé en el mostrador y caminé hacia mi habitación. Saqué un blazer de mi armario, me lo puse sobre el pijama porque si iba a enfrentar a mi madre esa noche, lo haría con la dignidad que pudiera reunir. Y salí al pasillo. Desde lo alto de las escaleras, pude escuchar voces abajo. La voz de mi madre, aguda y dominante, indicándole al cerrajero que se asegurara de que el cerrojo fuera de alta calidad porque mi hija tiene un gusto terrible para la seguridad. El cerrajero, un hombre que ahora reconocí del feed como Gary, asentía, claramente incómodo, pero igual de claramente comprometido con el trabajo por el que le habían pagado. Señora, decía Gary. Solo necesito confirmar una vez más que usted tiene autorización para cambiar estas cerraduras. No quiero problemas. Mi hija está muy enferma, respondió Brenda, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Ella me pidió que viniera a encargarme de esto. Me ha estado rogando que me mude y cuide la casa. Soy su madre. ¿En quién más confiaría? Apreté la barandilla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las mentiras le salían tan fácilmente. Siempre lo habían hecho. Se le escapaban de la lengua como la miel. Dulces y suaves y diseñadas para hacer que cualquiera que la cuestionara se sintiera como el irrazonable. Alcancé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a la oficial Davis. Le está diciendo al cerrajero que yo autoricé esto. Muévase rápido. La respuesta llegó de inmediato, entrando en su entrada ahora. El golpe en la puerta principal fue seco, autoritario e inconfundible. 3 golpes firmes que resonaron en mi casa como el mazo de un juez. La cabeza de Brenda se giró hacia la puerta. En la pantalla de mi teléfono, observé cómo su expresión cambiaba de triunfo a confusión en un solo latido. El cerrajero, Gary, se quedó inmóvil con sus herramientas aún en las manos, mirando de la puerta a mi madre y viceversa. ¿Quién es? Susurró Brenda, aunque las cámaras captaron cada palabra. No sé, señora, dijo Gary, ya dando un paso atrás. No pensé que hubiera nadie más aquí. No respondas, siseó Brenda. Sigue trabajando. Probablemente no sea nada. Pero el golpe volvió, más fuerte esta vez, seguido de una voz que atravesó la madera de la puerta como si fuera de papel. Soy la oficial Davis, Departamento de Policía de nombre de la ciudad. Hemos recibido un informe de entrada no autorizada en esta dirección. Abra la puerta inmediatamente. Observé el rostro de mi madre en la cámara. Observé cómo el color se desvanecía de él. Observé cómo sus ojos se abrían de par en par, su boca se abría y cerraba 2 veces sin producir ningún sonido, y sus manos, esas manos perfectamente manicuradas, comenzaron a temblar a sus costados. Por primera vez en toda mi vida, vi a mi madre parecer genuinamente asustada. Gary, para su crédito, se movió hacia la puerta inmediatamente. La estoy abriendo, gritó, con la voz temblorosa. La estoy abriendo ahora mismo. Giró la manija, pero la cerradura interior se mantuvo firme. La puerta no se movió. Gary miró a Brenda, el pánico creciendo en sus ojos. Está cerrada desde adentro. Hay una cerradura secundaria. No puedo desactivarla. Brenda lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir con que hay una cerradura secundaria? Esta es la casa de mi hija. No debería haberla. La voz de la oficial Davis volvió a escucharse a través de la puerta, más severa. Ahora, sabemos que están adentro. Se nos ha informado que el propietario no autorizó la entrada. Abran esta puerta o nos veremos obligados a entrar por otros medios. Bajé las escaleras. Cada paso era deliberado, medido y firme. Podía ver a Brenda a través de la puerta abierta de la sala de estar, de pie, rígida, su bolso apretado contra el pecho como un escudo. Esas fotografías de ella todavía apretadas en una mano. Levantó la vista mientras yo descendía y nuestras miradas se encontraron. Evelyn, exhaló. Tú. Estás aquí. Pensé que estabas enferma. Terminé por ella.
Llegué al pie de las escaleras y me quedé en el pasillo frente a ella. La fiebre seguía ahí, ardiendo detrás de mis ojos, haciendo que mis articulaciones dolieran y mi piel hormigueara. Pero me puse lo más recta que pude y miré a mi madre a los ojos. Estoy enferma, mamá, pero no demasiado enferma para proteger mi casa. Evelyn, cariño, déjame explicarte. No necesitas explicarme, dije en voz baja. Te he estado observando durante semanas. Te vi contratar a este cerrajero esta noche. Lo vi forzar mi puerta. Te vi entrar en mi casa y empezar a decorarla con tus fotografías. Tengo cada segundo grabado en cámara, mamá. Cada segundo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gary parecía querer desvanecerse en el suelo. La boca de Brenda se movió, pero no salieron palabras. Sus ojos se dirigieron a las cámaras, esos pequeños y discretos lentes que nunca había notado durante todas sus visitas. Y por primera vez, vi un destello de reconocimiento en su rostro. Las vio, todas. La sala de estar, el pasillo, la cocina, observando, grabando, documentando cada uno de sus movimientos. Me tendiste una trampa, susurró. No, mamá, dije, y mi voz era tranquila, firme y definitiva. Te la tendiste tú misma. Yo solo me aseguré de que el mundo pudiera verlo. Pasé a su lado, desbloqueé la cerradura inteligente interior y abrí la puerta principal. La oficial Davis estaba en el porche, otro oficial detrás de ella, sus rostros con expresiones serias y sin tonterías de personas que lo habían visto todo y no estaban impresionadas. Buenas noches, Evelyn, dijo la oficial Davis, mirando más allá de mí hacia la sala de estar. Veo que llegamos en el momento justo. Oficial, dije, haciéndome a un lado. Por favor, pase. Brenda dio un paso adelante, su mano extendiéndose hacia mí. Evelyn, por favor. Soy tu madre. Yo solo. Estaba preocupada por ti. Pensé que podrías necesitar ayuda. Ayuda. Me volví hacia ella y la palabra salió más dura de lo que pretendía. Trajiste a un cerrajero para cambiar las cerraduras de mi casa, mamá. Trajiste fotografías de ti misma para decorar la sala de estar. Le dijiste a Gary que te rogué que te mudaras. Eso no es ayuda. Eso es un crimen. El rostro de Brenda se torció, no por miedo esta vez, sino por algo más duro, algo que ya había visto antes. ¿Ire? El tipo de ira que viene de ser acorralada, de ser atrapada, de que le arrebaten la narrativa. Hija ingrata, siseó, y su voz era baja y venenosa. Después de todo lo que he hecho por ti, después de cada cuenta que pagué, cada sacrificio que hice, así es como me lo pagas. Llamando a la policía a tu propia madre. Tú no pagaste ninguna cuenta, mamá, dije, y mi voz se quebró por primera vez esa noche. No por debilidad, sino por el puro peso de 42 años de verdad finalmente presionando contra mi pecho. Yo pagué tus cuentas. Yo pagué tus gastos médicos. Yo pagué tu coche. Yo pagué tus impuestos de propiedad. Y tú te paras en mi casa, la casa que compré con mi propio dinero, la casa a la que nunca contribuiste un solo dólar, y me llamas ingrata. La oficial Davis dio un paso adelante, colocándose entre nosotras. Señora, le dijo a Brenda, necesito que se aparte de la puerta y se siente. Vamos a resolver esto, pero necesito que coopere. Los ojos de Brenda brillaron. Esta es la casa de mi hija, y tengo todo el derecho a estar aquí. Esta es mi casa, dije, sacando una carpeta del cajón de la mesa del pasillo donde la había colocado semanas antes, esperando este preciso momento. Se la entregué a la oficial Davis. La escritura, los documentos hipotecarios, el material de la cámara de seguridad, que ha estado grabando en un servidor en la nube desde las 9:14 de esta noche. Y una copia del informe policial que presenté hace 3 semanas cuando me enteré por primera vez de que mi madre estaba tratando de contratar cerrajeros para entrar. La oficial Davis abrió la carpeta, escaneó la primera página y miró a Brenda con una expresión de total profesionalidad. Señora, voy a tener que hacerle algunas preguntas. Brenda abrió la boca, probablemente para mentir, probablemente para inventar alguna historia elaborada sobre cómo todo esto era un malentendido. Probablemente para llorar y hacerse la víctima como siempre hacía.
Pero antes de que pudiera hablar, Gary el cerrajero dio un paso adelante, con las manos levantadas. Oficial, dijo, con la voz temblorosa. Necesito decirle algo. Esta mujer, me dijo que su hija estaba enferma y le había pedido que viniera a cambiar las cerraduras. Dijo que tenía autorización. Me pagó $500 en efectivo. Tengo el recibo aquí mismo. Sacó un trozo de papel arrugado de su bolsillo. No sabía que esto era. Nunca lo habría hecho. Si hubiera sabido que esto no estaba autorizado, nunca lo habría hecho. Gary, dije suavemente, nadie te culpa. Fuiste engañado, pero tu testimonio es importante. Gary asintió, con el rostro pálido y demacrado, y se volvió hacia la oficial Davis. Le daré lo que necesite. Una declaración, el recibo, lo que sea. Juro que pensé que esto era legítimo. El rostro de Brenda pasó de pálido a escarlata. Se giró hacia Gary, con el dedo levantado. Tú. Se suponía que eras un profesional. Dijiste que podías hacer esto. Señora, dijo la oficial Davis bruscamente. Necesito que deje de hablar ahora mismo. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el suave zumbido de mis cámaras de seguridad, grabando cada momento, cada palabra, cada expresión en el rostro de mi madre mientras su plan se derrumbaba a su alrededor. Brenda se sentó en mi sofá, el sofá que yo había elegido, pagado y en el que me había sentado sola durante 3 años, con las manos cruzadas en el regazo y la mandíbula tensa en ese bloqueo obstinado que conocía demasiado bien. La oficial Davis le había permitido sentarse mientras revisaba los documentos, pero el otro oficial, el oficial Martínez, un joven con ojos cuidadosos, se quedó cerca, observándola con la tranquila vigilancia de alguien que sabía que las personas acorraladas hacían cosas impredecibles. Me senté en la silla frente a ella. La fiebre todavía estaba allí, un fuego sordo y persistente debajo de mi piel, pero la adrenalina lo había empujado al segundo plano. Lo pagaría más tarde, probablemente mañana, cuando el agotamiento me golpeara y mi cuerpo finalmente se rindiera a la enfermedad que había estado combatiendo. Pero en este momento, estaba presente. Estaba alerta y no iba a permitir que mi madre se saliera con la suya. Señora, comenzó la oficial Davis, levantando la vista de la carpeta. La documentación es clara. Esta propiedad está únicamente a nombre de Evelyn. No hay propiedad conjunta, ningún fideicomiso familiar, ningún acuerdo legal de ningún tipo que le otorgue acceso o autoridad sobre esta residencia. ¿Lo niega? Los labios de Brenda se apretaron. No niego que la escritura esté a su nombre, pero yo. ¿Y reconoce que contrató a un cerrajero para entrar en esta propiedad esta noche sin el consentimiento de Evelyn? Preguntó la oficial Davis, con tono uniforme pero incisivo. Yo. Estaba preocupada por mi hija. Ha estado muy enferma. Vine a verla. ¿Cambiando las cerraduras? Preguntó la oficial Davis. Quería asegurarme de que la casa estuviera segura para su protección. Mamá, dije, y mi voz era tranquila pero firme. Trajiste fotografías tuyas. Las estabas colocando por mi sala de estar. Le dijiste a Gary que te había rogado que te mudaras. Eso no es preocupación. Eso es una invasión. La compostura de Brenda se resquebrajó ligeramente. Un destello de algo, pánico, rabia, desesperación cruzó sus facciones antes de que las suavizara de nuevo. Evelyn, estás exagerando. Traje algunas fotos familiares para que la casa se sintiera cálida. Eso es lo que hacen las madres. Hacen que los hogares sean cálidos. Las madres no contratan cerrajeros para entrar en las casas de sus hijas, le respondí. Y las madres no investigan leyes de posesión adversa en línea. El rostro de Brenda se puso blanco. Sí, mamá, dije, inclinándome hacia adelante. También sé sobre eso. Metí la mano en la carpeta y saqué un segundo juego de documentos. Los hallazgos de Frank Mosley, las capturas de pantalla de sus publicaciones en foros, el recibo de la oficina del paralegal, la lista de cerrajeros a los que había llamado. 4 en total antes de encontrar a Gary. Los coloqué en la mesa de café uno por uno, como cartas en una mano que había estado sosteniendo durante semanas.
Publicaste en un foro de asesoramiento legal con el nombre de usuario, Proudmama65, leí en voz alta. Mi hija posee una hermosa casa que no valora. Siempre está enferma y apenas puede cuidarla. ¿Hay alguna forma de que pueda establecer residencia y reclamarla para mí? He oído que la posesión adversa podría funcionar. ¿Algún consejo? Pausa. Eso fue publicado hace 6 semanas, mamá. La boca de Brenda se abrió, pero no salió nada. Y esto, continué, deslizando el recibo del paralegal hacia adelante. Le pagaste a un hombre llamado Víctor Sando $300 por consejos sobre cómo establecer una ocupación legal en una propiedad de un miembro de la familia. Te dio una guía paso a paso, entrar, cambiar las cerraduras, mover pertenencias personales, establecer un rastro de papel que demuestre que vives allí, esperar el periodo estatutario. Hice una pausa. Ese era tu plan, ¿no? Entrar, hacer que pareciera que vivías aquí y esperar hasta que la ley dijera que la casa era tuya. Ese hombre me dijo. Víctor dijo que era una estrategia legal legítima. Víctor Sando no es un abogado, mamá. Es un paralegal descalificado que fue sancionado hace 3 años por dar asesoramiento legal fraudulento. Actualmente está bajo investigación por el Colegio de Abogados del Estado. Dejé que eso se asimilara por un momento antes de continuar. Le pagaste a un estafador para que te ayudara a cometer un fraude, y lo hiciste para robar mi casa. La habitación estaba en silencio. La oficial Davis escribió algo en su cuaderno. El oficial Martínez cambió su peso. Gary se sentó en la esquina mirando al suelo, como si deseara estar en cualquier otro lugar de la tierra. Y entonces Brenda hizo lo que Brenda siempre hacía cuando estaba acorralada. Se hizo la víctima. Esta es mi propia hija, dijo, y su voz se quebró. Genuinamente quebrada, o al menos interpretó una imitación notablemente convincente de quiebre. La crié. Le di de comer. Le di la vida. Y me trata como a una criminal. Todo lo que quería era estar cerca de ella, cuidarla, tener un hogar donde poder pasar mis años restantes rodeada de la familia que amo. Estaba llorando ahora. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y se apretó una mano contra el pecho, sus hombros temblaban. Era una actuación que había presenciado cientos de veces en reuniones familiares, en la partida de mi padre, en cada momento en que la rendición de cuentas llamaba a la puerta y ella necesitaba redirigir la simpatía hacia sí misma. Pero yo no era la misma niña pequeña que solía caer en eso. Mamá, dije suavemente, yo pagué tu condominio. Yo pago tus cuotas de JOA. Yo pago tu coche, tu seguro, tus comestibles. Te he dado un hogar de verdad a tu nombre en el que vives todos los días. Y me lo pagaste intentando robar el mío. Las lágrimas de Brenda se detuvieron tan rápido como habían comenzado. Me miró con ojos que de repente estaban sorprendentemente claros. Siempre fuiste egoísta, Evelyn, dijo, con voz baja y fría. Igual que tu padre. Las palabras cayeron como un bofetón. Mi padre, el hombre que se había ido cuando yo tenía 12 años, que se había marchado sin mirar atrás, que nunca había llamado, nunca había escrito, nunca había enviado una tarjeta de cumpleaños, el hombre con el que mi madre me había comparado durante 30 años cada vez que la decepcionaba. El hombre cuyo nombre empuñaba como un arma. Pero esta vez, el arma no cortó. No, mamá, dije, y me sorprendió lo firme que estaba mi voz. No soy nada como él. Él se fue. Yo me quedé. Me quedé y te di todo lo que tenía. Y tú eres la que se va esta noche, no huyendo de tu familia, sino siendo sacada de mi casa por la policía. Hay una diferencia. La oficial Davis se puso de pie. Brenda, basándonos en la evidencia presentada, el material de seguridad, la planificación documentada, el testimonio de los testigos y la declaración jurada de la propietaria, la estoy arrestando por intento de allanamiento de morada, conspiración para cometer fraude y allanamiento criminal. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. El resto de la advertencia Miranda se desvaneció en el fondo mientras veía a mi madre levantarse de mi sofá. Se puso de pie lentamente, la barbilla levantada, los ojos fijos en un punto distante sobre mi hombro, la forma en que siempre se ponía de pie cuando intentaba mantener la dignidad en un momento de humillación total.
Te arrepentirás de esto, me dijo, con la voz apenas un susurro. Te arrepentirás de darle la espalda a tu propia madre. La miré, realmente la miré, y por primera vez, la vi no como la figura imponente y aterradora de mi infancia, sino como una mujer pequeña y desesperada que había dejado que la codicia y el derecho consumieran cualquier amor que alguna vez hubiera sentido. Y en lugar de ira, en lugar de dolor, sentí algo que no había esperado. Sentí paz. No, mamá, dije en voz baja. No lo haré. El oficial Martínez la guió hacia la puerta. Al pasar junto a mí, se detuvo, sus ojos se encontraron con los míos una última vez. Había algo en ellos, algo que podría haber sido arrepentimiento o podría haber sido rabia o podría haber sido la terrible y hueca comprensión de que finalmente había perdido el juego que había estado jugando durante décadas. No pude saberlo. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no necesitaba hacerlo. Salió por mi puerta y la vi irse. 3 semanas después, estaba de pie en la sala comunitaria de nuestra biblioteca local, rodeada de 50 personas que se habían reunido para lo que mi hermano Marcus había llamado una reunión familiar. Él la había organizado a petición de mi madre, o más bien por instrucción de mi madre, entregada a través de Marcus desde la cárcel del condado donde ella esperaba su fecha de juicio. Ella quería una reunión de familiares y amigos cercanos, una plataforma desde la cual pudiera explicar su versión de los hechos, reunir apoyo, y sospeché, pintarme como la villana ingrata que había metido a su propia madre entre rejas. Marcus me había llamado el día anterior, con la voz tensa e incierta. Evelyn, mamá quiere que estés allí. Dice que tiene cosas que decirte delante de todos. Yo había accedido. No porque mi madre lo pidiera, sino porque había terminado de esconderme. Había terminado de absorber sus golpes en silencio. Había terminado de dejar que ella controlara la narrativa mientras yo me sentaba en segundo plano, sangrando en silencio. Si ella quería un escenario público, yo se lo daría, pero sería en mis términos. La sala estaba dispuesta con sillas plegables en filas ordenadas. Marcus se sentó al frente, con las manos entrelazadas entre las rodillas, luciendo como un hombre que no había dormido en días. Siempre había estado atrapado entre mi madre y yo, leal a ella por defecto, por condicionamiento, por la atracción gravitatoria de ser el hijo al que había elegido amar más abiertamente. Pero en las 3 semanas transcurridas desde su arresto, algo había cambiado en él. Lo había visto en sus llamadas telefónicas, en la forma en que su voz se quebraba cuando me preguntaba si la evidencia era realmente tan mala como sugería el informe policial. Estaba luchando. Podía verlo en las ojeras debajo de sus ojos. La forma en que seguía mirando la puerta como si esperara que su madre entrara por ella y lo simplificara todo de nuevo. Ella no lo hizo. No pudo. Todavía estaba bajo custodia, su fianza había sido denegada después de que el juez revisara la extensión de su planificación. Pero había enviado una carta, una larga carta manuscrita que Marcus debía leer en voz alta en su nombre. La sostenía ahora, un sobre arrugado en sus manos temblorosas. La sala zumbaba con murmullos. La tía Caroline, la hermana de mi madre, se sentó en la segunda fila con los brazos cruzados, con expresión de enojo. El tío Frank, el hermano de mi padre, se sentó al fondo con aspecto de estar profundamente incómodo. Primos, familiares, amigos, vecinos, personas que conocían a Brenda desde hacía décadas y a quienes se les había contado su versión de los hechos durante semanas. Podía sentir sus ojos sobre mí mientras caminaba hacia el frente de la sala. Podía escuchar los susurros. Hizo arrestar a su propia madre. Escuché que le tendió una trampa. Brenda nunca haría algo así. Es una buena mujer. Me paré detrás del pequeño podio, ajusté el micrófono y esperé a que la sala se calmara. Mi fiebre había desaparecido hacía días, pero el agotamiento seguía pegado a mí como una segunda piel. Había perdido peso. Había perdido horas de sueño, pero no había perdido mi determinación. Gracias a todos por venir, comencé. Sé que están aquí porque mi madre se los pidió. Sé que muchos de ustedes han escuchado su versión de lo que sucedió hace 3 semanas. Estoy aquí para darles la mía. Marcus se movió incómodamente en su asiento. La tía Caroline se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. La sala quedó en silencio. Hace 3 semanas, mi madre contrató a un cerrajero para entrar en mi casa, dije,
manteniendo mi voz firme y clara. Lo hizo mientras yo estaba en casa, enferma de gripe, sola y vulnerable. Le dijo al cerrajero que yo había autorizado la entrada, que le había rogado que se mudara. Trajo fotografías de sí misma para colocarlas alrededor de mi sala de estar para que pareciera que vivía allí. Su intención, documentada extensamente a través de sus propias publicaciones en línea, sus comunicaciones con un paralegal descalificado y sus repetidos intentos de contratar a varios cerrajeros. Era establecer la residencia en mi casa y eventualmente reclamarla como suya a través de la posesión adversa. La sala estaba en absoluto silencio. Pude escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros. Tengo toda la evidencia conmigo hoy, continué, y levanté una gran carpeta del suelo y la coloqué en el podio. Imágenes de la cámara de seguridad. Capturas de pantalla de las publicaciones de mi madre en foros realizadas bajo el nombre de usuario, Proudmama65. Recibos del paralegal al que consultó. Testimonio de 4 cerrajeros a los que contactó antes de encontrar a uno que hiciera el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Una copia del informe policial que presenté 3 semanas antes del allanamiento cuando me enteré por primera vez de sus planes. Y una declaración del cerrajero que finalmente contrató confirmando que ella se presentó de forma falsa y su autorización. Abrí la carpeta y la giré hacia la audiencia. Desde donde estaba, pude ver la primera página, una captura de pantalla a todo color de la publicación de mi madre en el foro, su nombre de usuario rodeado de rojo, la fecha y la hora claramente visibles. Un jadeo recorrió la sala. Mi madre pasó décadas haciéndome sentir pequeña, dije, y mi voz flaqueó por primera vez. Cada logro que tuve, ella lo reclamó como suyo. Cada dólar que gané, lo trató como un derecho. Pagué sus cuentas, sus gastos médicos, su coche, su condominio. Lo hice porque la amaba, porque creía que eso era lo que hacía una buena hija. Y a cambio, ella planeó robar lo único que había construido completamente por mi cuenta, mi hogar. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Miré a Marcus. Él estaba mirando al suelo, la mandíbula apretada, la carta de mi madre todavía apretada en sus manos. No la había abierto. No la había leído. Y me di cuenta en ese momento de que no iba a hacerlo. Marcus, dije suavemente. Él levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, vidriosos y llenos de un dolor que reconocí porque yo misma lo había sentido durante años. El dolor de amar a alguien que te hiere y no saber cómo detenerlo. Marcus, tienes esa carta, le dije, puedes leerla si quieres, pero antes de hacerlo, quiero que mires lo que hay en esta carpeta. No porque quiera ponerte en contra de mamá, sino porque necesito que veas la verdad. Necesito que veas lo que ella planeó, con qué cuidado lo planeó y durante cuánto tiempo lo había estado planeando. Y necesito que decidas ahora mismo, delante de todos, si quieres ser parte de su plan o si quieres apoyar a la hermana que nunca dejó de amarte. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Marcus me miró fijamente, y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos, las décadas de condicionamiento, el estatus de niño de oro que lo había mantenido atado a la aprobación de nuestra madre, el miedo a perder su amor, luchando contra la evidencia innegable que tenía delante. Su mano apretó el sobre. Luego, lenta y deliberadamente, lo dejó en la silla a su lado. Se levantó. Caminó hasta el podio e hizo algo que nunca había hecho en 40 años de vida. Me eligió a mí. No sabía, dijo Marcus, con la voz ronca y quebradiza, dirigiéndose a la sala. Les juro que no sabía lo que estaba tramando. Pero yo. Viendo esto, señaló la carpeta, con la mano temblorosa. No puedo defender esto. No puedo defenderla. No después de esto. Se volvió hacia mí y sus ojos se llenaron de lágrimas. Evelyn, lo siento. Lo siento por cada vez que me quedé de brazos cruzados mientras ella te trataba como si le debieras todo. Lo siento por cada vez que no hablé. Lo siento por tener demasiado miedo a perder su amor para ver lo que te estaba haciendo. Mis propias lágrimas cayeron. Luego extendí la mano y tomé la de mi hermano. Y por primera vez en nuestras vidas adultas, nos paramos uno al lado del otro, no como los hijos de mi madre divididos y conquistados, sino como 2 personas que finalmente se habían visto claramente. La tía Caroline se puso de pie abruptamente, su silla raspando el suelo.
Esto es ridículo. Brenda no es una criminal. Es una madre que... Una madre que intentó robar la casa de su hija, dijo el tío Frank en voz baja desde el fondo de la sala. Él estaba de pie ahora, con el rostro serio y triste. Caroline, siéntate. Lee la evidencia, luego habla. Caroline abrió la boca, la cerró y se sentó. No volvió a hablar. La sala comenzó a cambiar. Uno por uno, la gente se acercó al podio, miró la carpeta y vio la verdad. Algunos me pidieron disculpas. Algunos simplemente sacudieron la cabeza y se marcharon. Y algunos de ellos, los que conocían a mi madre desde hacía más tiempo, los que habían visto el patrón de manipulación a lo largo de los años, pero nunca habían podido nombrarlo, dijeron las palabras que yo había esperado toda mi vida escuchar. Siempre me pregunté cuándo alguien la detendría. Los procedimientos legales avanzaron más rápido de lo que cualquiera esperaba, en gran parte porque la evidencia era tan exhaustiva y las acciones de mi madre tan claramente premeditadas que su abogada de oficio le aconsejó que aceptara un acuerdo de culpabilidad. Brenda se declaró culpable de intento de allanamiento de morada, conspiración para cometer fraude y allanamiento criminal. La jueza, una mujer de cabello plateado y una mirada que podía cortar el cristal, la sentenció a 18 meses en un centro de rehabilitación del condado, seguidos de 3 años de libertad condicional. La sentencia no fue severa según los estándares legales, pero fue decisiva. Fue un reconocimiento legal formal de que lo que mi madre había hecho no era un malentendido familiar, no un exceso de una madre, sino un crimen. El paralegal, Víctor Sando, también fue acusado de práctica no autorizada de la abogacía y fraude. Su caso aún estaba pendiente, pero el Colegio de Abogados del Estado ya había emitido una queja formal, y Frank Mosley, el investigador privado que había contratado, me dijo que varias otras víctimas habían presentado cargos. Personas que le habían pagado a Sando por consejos igualmente fraudulentos. El esquema de mi madre había ayudado inadvertidamente a exponer una red más grande de fraude legal, y la oficina del fiscal de distrito estaba construyendo un caso que aseguraría que Sando nunca lastimara a nadie más. Obtuve una orden de restricción permanente contra mi madre. No fue algo que hice a la ligera o con placer. Fue algo que hice porque sabía, con la certeza de una mujer que había pasado 42 años estudiando los patrones, que sin ella, lo intentaría de nuevo. Quizás no de la misma manera, se adaptaría. Encontraría un nuevo ángulo, un nuevo esquema, una nueva forma de inmiscuirse en mi vida y tomar lo que creía que se merecía. La orden de restricción fue una línea trazada en concreto, no en arena, y la dibujé no por venganza, sino por autoconservación. Marcus y yo pasamos las semanas después de la reunión de la biblioteca reconstruyendo nuestra relación. No fue fácil. Años de distancia y malentendidos no se disuelven de la noche a la mañana. Y hubo momentos, conversaciones dolorosas y vacilantes en las que rodeamos viejas heridas sin tocarlas del todo, que nos pusieron a prueba a ambos. Pero Marcus apareció. Vino a mi casa y se sentó en la sala de estar donde nuestra madre había una vez puesto sus fotografías y escuchó. Me escuchó describir cómo había sido crecer a la sombra de Brenda. Siempre dando, nunca suficiente, siempre quedándose corta del estándar imposible que ella había establecido. Me escuchó hablar sobre los años de apoyo financiero, el agotamiento de ser hija y proveedora, la soledad de ser la hija que lo hizo todo bien y aún así nunca fue suficiente. Y luego, por primera vez, me contó su versión. Me contó cómo había sido ser el niño de oro. La presión de ser el que nuestra madre amaba más abiertamente, el terror de decepcionarla alguna vez, la forma en que había usado su lealtad como arma contra mí. Me dijo que había sabido en algún nivel que ella era injusta conmigo, pero que confrontarla habría significado arriesgar lo único que lo hacía sentirse valioso, su aprobación. Fui un cobarde, dijo, con la voz quebrada. Tuviste miedo, lo corregí. Hay una diferencia, y ya no tienes miedo. No lo estaba. En los meses siguientes, Marcus hizo algo que nunca había esperado. Se mudó del condominio de mi madre, el condominio que yo seguía pagando, y consiguió su propio apartamento. Encontró un trabajo, uno estable, en gestión de construcción, un campo en el que siempre había sido bueno, pero que nunca había seguido porque nuestra madre lo había convencido de que trabajar con sus manos estaba por debajo de él. Comenzó a pagar sus propias cuentas. Comenzó a presentarse, no solo por mí, sino por sí mismo.
Mantuve el condominio a mi nombre, pero transferí la administración a un servicio de propiedad, alquilándolo a una familia joven que necesitaba un hogar asequible. No me sentí culpable por esto. Mi madre tenía un techo sobre su cabeza en el centro de rehabilitación, y cuando la liberaran, tendría que buscar su propia vivienda, tal como yo había buscado la mía, sola a los 22 años, con nada más que un salario inicial y la determinación de construir algo propio. Mi red profesional resultó invaluable después de aquello. Conecté a la oficial Davis con la evidencia de la investigación de Frank, que ella usó para fortalecer el caso contra Sando e identificar a 2 víctimas adicionales de esquemas similares. Personas mayores que habían sido blanco de la misma red de asesoramiento fraudulento. Patricia Holloway, mi abogada, me ayudó a navegar la orden de restricción y se aseguró de que todas las salvaguardias legales estuvieran en su lugar para proteger mi hogar y mis bienes de cualquier intento futuro. Y Frank Mosley, el detective jubilado, me dijo con una tranquila sonrisa que mi caso fue uno de los más satisfactorios en los que había trabajado. No solo te protegiste a ti misma, Evelyn, dijo en nuestra última llamada. Protegiste a la próxima persona a la que ella habría atacado. Quizás no con una casa, quizás con otra cosa, pero la detuviste. Eso importa. La casa misma se convirtió en algo nuevo después de esa noche. Reemplacé la cerradura de la puerta principal, no con una cerradura inteligente secundaria, sino con un hermoso y pesado cerrojo que siempre había querido, uno con un acabado de latón que captaba la luz de la tarde. Reorganicé la sala de estar, colgué cortinas nuevas y planté un jardín en el patio trasero, tomates, hierbas, girasoles, el tipo de jardín que siempre había soñado, pero nunca había tenido la energía para crear. La casa que había sido una fortaleza diseñada para mantener a alguien afuera, lentamente volvió a ser un hogar. En una cálida tarde de finales de septiembre, 3 meses después del allanamiento, me senté en mi porche trasero con una taza de té y observé la puesta de sol sobre mi jardín. Marcus vendría a cenar al día siguiente. Traía a su nueva novia, una mujer amable y sensata llamada Lisa, que lo hacía reír de una manera que nunca antes había escuchado. Mi casa estaba tranquila, pacífica y completamente mía. No porque hubiera luchado por ella, aunque lo hice. No porque la hubiera defendido, aunque lo hice, sino porque finalmente, después de 42 años, había comprendido que la merecía. Mi madre había pasado toda mi vida diciéndome que no era suficiente, que mis logros eran suyos, que mi hogar era suyo, que mi propio ser era una extensión de su voluntad. Pero sentada en ese porche, viendo cómo la luz se desvanecía detrás de los árboles, supe la verdad. Yo era suficiente. Siempre había sido suficiente. Y nadie, ni siquiera la mujer que me había dado la vida, tenía derecho a quitarme eso. Bebí un sorbo de té, cerré los ojos y respiré. El aire olía a tierra y girasoles y a la tenue y dulce promesa del otoño. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo.